He-Man y los amos del universo. Yo soy Yada, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Hace unos días mi amigo Manu de la Cueva del Terror me retó a través de una publicación en Instagram a que enseñara mi top 10 de las figuras de Máster del Universo Vintage, en lo que se está llamando el top 10 Motu Challenge. Mano a la obra, pues me puse mano y recogí el guante y me puse a hacer mi listita del top 10, pero me di cuenta de dos cosas. La primera cosa es que de mi top 10 particular hay figuras que no tengo, porque al contrario que muchos de los compañeros y amigos de la Cueva del Terror, yo todavía no tengo la colección vintage de Máster del Universo completa. Entonces, pues claro, sería una injusticia y un agravio comparativo poner figuras que realmente para mí no estarían dentro de ese top, pero al no tenerlas sí lo están. Y en segundo lugar, lo que se me ocurrió fue que en lugar de simplemente hacer un post en Instagram, pues hacer un vídeo en el canal con mi top 10 y enseñároslo a todos vosotros. Este es mi top 10 de Máster del Universo. Bienvenidos al Top 10 Motu Challenge en Bernie Toys. Soy He-Man y quiero que te suscribas a Bernie Toys. Suscríbete ya, puta. En el número 10, Stinkor. Ew, the evil smell of Stinkor will overpower He. Este guerrero diabólico mofetudo fue de la serie 4 y se lanzó al mercado en el año 1985. Lo más curioso de esta figura es que es un repintado, un repaint de la figura de la primera serie Merman. Cogieron la figura, la pintaron de negro, la franja en blanco para darle este aspecto de mofeta, siendo exactamente el mismo muñeco. Merman es Stinkor o Stinkor es Merman. I smell trouble! Men at arms cannot escape the evil smell of Stinkor. Para los complementos, la armadura de Mechanic y el escudo que ya venía en el castillo Grayskull y lo repintaron en azul. Es una figura que es totalmente repintada y con elementos reutilizados de otros Motu anteriores. Smell your own stink, Stinkor! Yeah! Cuya action figure, su elemento principal es el asqueroso olor que desprendía, y como anécdota os contaré que Stinkor se lo regalé a mi amigo Nacho cuando hizo la comunión. Nacho, si me estás viendo, te mando un beso muy grande. Seguro que te acordarás de esto, y lo compró mi madre, lo que era Galerías Preciados. Se lo envolvieron en regalo dentro de la bolsa y hasta que fue la comunión pasaron 15 días más o menos que estuvo dentro del armario, y el armario estaba absolutamente apestado de Stinkor. Mi madre todavía se acuerda de esta anécdota. Era un muñeco muy chulo y que cumplía con creces su cometido de malvado apestosillo. Stinkor with real smell is new from the Masters of the Universe collection. Other action figures each sold separately from Mattel. En el número 9, los siameses, Two Back. He-Man, we'll be double for He-Man! He-Man. I don't get him! No, he's mine! También pertenece a la Wave 4 o a la serie 4 de 1985, que está plagada de buenísimas figuras.
Y esta figura lo que más me gusta es su maravillosa composición de colores, muy llamativos pero a la misma vez muy bien conjuntados. Es una figura con un molde único, ese pecho tan amplio le hace inconfundible y la doble cabeza también. Well, an evil warrior. 2 warriors. Name's Too Bad. Too Bad, please. Este Too Bad me lo regaló mi amigo Juanma, todavía no lo he podido reparar como podéis ver, pero sí podéis ver el vídeo completo de todos los masters que me regaló mi amigo Juanma en esta tarjetita. Esta figura tiene dos variantes, este es el de espalda plana y luego hay otro con una espalda con joroba. Y su action figure lo hace inconfundible. El doble movimiento para apresar entre los brazos a los enemigos y machacarlos. No, I'm getting out of here. Y además con el action figure de la cintura, lo que le hace una figura, un personaje todavía mucho más fuerte y mucho más agresivo. Too Bad, new from the Masters of the Universe Collection. Other action figures, each sold separately, from Mattel. En el número 8, Mechanic. Yikes! And He-Man for dessert. Este máster del universo aliado de He-Man, lo primero que puedo decir es que tiene una conjunción de colores casi perfecta. Tiene una coraza que es única, si no fuera, como he dicho anteriormente, por la reutilización que le dieron a la hora de sacar la figura de Stinkor. Pero esa armadura roja contrastando con su cuerpo azul y su casco rojo hace que tenga una variedad cromática preciosa, como elemento que destaca pues el amarillo de su máster. Es un conjunto de máster de universo precioso. Su action figure, ese alargamiento del cuello periscópico, lo hace realmente único y maravilloso. Yikes! And He-Man for dessert. En el número 7, Trap Joe. Halt or face the evil hook of Trap Joe. Este guerrero diabólico al servicio del malvado Skeletor que Mattel sacó en la serie número 2 de 1983. En ese momento fue uno de los guerreros diabólicos de toda la colección en general que más accesorios traía, y es uno de los que más trae, ya que tiene 3 brazos, el cinturón, que le hace que sea a día de hoy una figura muy difícil de conseguir completa. Puedes tener los 3 brazos, puedes tener el cinturón, pero la arandelita de la cabeza es realmente una dificultad tremenda a la hora de tener a este mandíbula batiente. Then Trapjaw will use his vicious claw. Still no contest. Then Trapjaw will use his wicked laser. Es una figura de los Masters que me encanta, con una mandíbula súper agresiva. Es un enemigo feroz para cualquier Master del universo, incluso para el propio He-Man, y tenía que estar aquí sí o sí. Trapjaw figure is new from the Masters of the Universe collection. He-Man and Battle Cat figures each sold separately from Mattel. En el número 6, uno de los favoritos de cuando yo era pequeño, Cyclone. Cyclone, use your whirling powers to investigate. Around and around I go. Cyclone. También de la serie 4 de 1985, este guerrero heroico tiene una action figure que es única, no existe otro como él. El movimiento de Tornado accionando su cintura y la articulación hacia afuera de los brazos lo hace verdaderamente único. Como arma únicamente trae este escudo porque, vamos, teniendo este movimiento que a la misma vez le sirve de ataque y de defensa para repeler, ¿quién puñetas necesita nada más? El diseño de Cyclone es realmente espectacular, no solo por la conjunción de colores que salta a la vista, que es maravilloso, es una auténtica preciosidad, sino además por unos elementos auténticamente innovadores, como esta articulación del hombro, los alerones en azul, estas gomitas que tiene tanto en el brazo como en las piernas a modo de adorno, que son maravillosas, le hacen que sea una figura realmente única y para mí de las mejores de la colección. Es bastante fácil
fácil en esta figura perder la arandela de la cabeza, pero vamos, yo tengo la grandísima suerte de tenerla completa, incluso este radar holográfico que se mueve, pues también he visto muchas figuras que se le ha caído y hay que volver a pegarlo, o si no es que se pierde directamente. Este concretamente pues me lo trajeron a mí los Reyes Magos y fue siempre uno de mis favoritos para luchar con He-Man contra Skeletor, para incluso luchar a los combates de lucha libre. Yo caracterizaba a este luchador como Tornado Texas, que tuvo grandes momentos de popularidad en la WWF y que incluso llegó a ser campeón intercontinental. Cyclone from the Masters of the Universe Collection. Each toy sold separately. From Mattel. En el número 5, Modulok. Este ser horroroso y abominable de la Horda del Terror también lo sacaron en la serie número 4 en 1985. Es uno de los esbirros al servicio de Hordak, es la Horda del Terror, y en su momento supuso una ruptura total de molde de lo que habíamos conocido hasta ese momento de lo que es la colección de Masters del Universo, ya que en primer lugar se nos presentaba en un formato que no era blister, sino que era caja, y dentro de esta caja cuadrada, rectangular, lo que te encontraba eran montones y montones de piezas con un amplio manual de instrucciones, y en la parte de atrás de la caja pues muchas formas distintas de montar a este engendro, a este ser. Quiere decir que ninguna de las formas de Modulok es auténtica, ni es la buena, ni nada, sino que cada uno puede hacer su Modulok a su gusto y no hay ninguno preestablecido. Este tengo la grandísima suerte de tenerlo casi completo. Aquí lo tengo montado de esta manera, que me gusta muchísimo, así en plan centauro, en plan hormiga, no sabemos bien exactamente lo que es. Y además tengo bastantes piezas más guardaditas. La verdad es que es una figura que es única. El color tan bonito que tiene, esas cabezas tan personales, es una figura que es una auténtica barbaridad. Modulok with 22 changeable parts. These from the Evil Horde and Masters of the Universe. Other figures each sold separately. From Mattel. En el número 4, Huracán Hordak. Desde otra dimensión llega Huracán Hordak, con su brazo mecánico y sus 3 artilugios giratorios. Esta segunda versión del personaje, del caudillo de la Horda del Terror, me la trajeron también los Reyes Magos cuando era pequeño y pertenece a la serie 5 que Mattel sacó en 1986, que llamaba muchísimo la atención tanto por los accesorios como el cambio de coraza de negra a un dorado cromado reluciente y la presentación en un blister especial de un tamaño bastante superior al habitual. Y sus 3 artilugios giratorios. Con esa rueda que está situada en la parte de atrás de la figura, accionamos mediante un mecanismo el brazo derecho, que es donde a Hordak le ponemos la hélice y hace que se ponga en movimiento. Y sus 3 artilugios giratorios. La verdad que a los niños nos molaba, nos impactó muchísimo en aquel entonces y además, como he dicho, a mí me lo trajeron los Reyes Magos, jugué muchísimo con él y ahora gracias a Juanma pues lo tengo en el Vernitaller, lo estoy arreglando para dentro de un tiempo enseñaros cómo ha quedado el arreglo, la restauración de Huracán Hordak, que lo tengo de nuevo de vuelta en casa. He-Man, Puño Volador, Skeletor, Garra Diabólica y Huracán Hordak, nuevos Masters de Mattel. Y llegamos ya al podium con el número 3, Dragon Skeletor o Skeletor Dragon Blaster. Dragon Blaster. One more paralyzing Dragon Blaster. Una vez más nos encontramos con un figurón de la serie 4 de 1985 y que es la tercera versión que se sacó de Skeletor Señor del Mal. Aparentemente es un Skeletor igual que el de la primera versión, con la diferencia de que le ponemos una coraza de color rojo y de color púrpura, que es una auténtica virguería, con un dragón empotrado en la espalda y que le sale la cabeza, como podéis ver en las imágenes.
Su action figure no es ni más ni menos que le quitábamos la cabecita al dragón, lo rellenábamos con agua y rociábamos a los enemigos con agua, o si teníamos más mala leche lo rellenábamos de colonia y le poníamos un mechero delante para que prendieran fuego los otros muñecos. Si la armadura es una virguería, el dragón es una maravilla, la auténtica dificultad de recobrar hoy día esta figura es el candado y la pulsera. Estos dos accesorios es muy difícil encontrarlos sueltos hoy día y hay mucha gente que se dedica a hacer repro. Por lo tanto, si es lo único que te falta de tu Skeletor Dragon Blaster, pues tampoco no es nada descabellado de encargar un par de reproducciones y comprarlas de esta manera. Este Skeletor también me lo trajeron a mí los Reyes Magos y es una de las figuras que más recuerdo con un cariño increíble porque jugué con él la mundial. Si la presencia de Skeletor ya acojona, con un dragón en la espalda, ni te cuento. Dragon Blaster Skeletor from the Masters of the Universe Collection. Other action figures each sold separately. From Mattel. En el número 2, el barbudo Fisto. With his super smash power, we'll see who smashes who. May the mightiest power prevail. Fisto fue siempre mi favorito de todas las figuras de Master del Universo, por su presencia, por su musculatura, por su action figure, lo que es la cara, el puño gigante. Es una figura que me encanta. Ese aspecto de caballero medieval eterniano, la verdad que siempre me encantó. Y yo cuando era pequeño ponía juntos tanto a Fisto como a He-Man porque yo siempre estaba más convencido que el cuerpo y los brazos de Fisto están mucho más musculados que los de He-Man. O por lo menos ese es el efecto óptico que a mí siempre me ha dado. La cuestión es que para mí es mi favorito. Me lo trajeron también los Reyes Magos, pero con la variante de la katana color lila claro. Siempre me encantó jugar con él y lo que más me gustaba era montarlo en el caballo, en Stridor o Stridor. La cuestión es que tanto Caballo como Fisto hacían un equipo, un tándem magnífico a la hora de combatir a las hordas diabólicas de Hordak o de Skeletor. You asked for it, Clawful. Meet Fisto. Porque, vamos, decirme la verdad, ¿quién se va a meter con un tío que tiene los brazos como jamones? Y que encima tiene una action figure que es, además es doble, porque este magnífico y enorme puño que veis aquí no solamente tiene el movimiento de golpear hacia adelante, sino también de arriba abajo o hacia atrás, como podéis ver, pero que lo podemos combinar con su poderoso giro de cintura y pegar a hostias como panes. With his super smash power, we'll see who smashes who. May the mightiest power prevail. Es una figura que me gusta tantísimo que la verdad es que me permití el lujo, gracias a mi amigo Kiko Gómez que me regaló otro, pues hacer este custom en homenaje a lo que es Fisto, pero de mayor. Siempre me llamó mucho la atención cómo sería este muñeco, esta figura, este personaje de anciano, y aquí pues lo customicé con estos colores, ¿veis? Ya de anciano y con un puño, con un dorado viejo, ¿veis? Y bueno, pues en eso me entretuve las últimas navidades y aquí lo tengo. Ya más adelante le compraré cuando yo pueda la armadurita y también la pintaremos de otro color y demás, pero la verdad me gusta mucho cómo ha quedado. Es una figura que le tengo un cariño tremendo y tiene que ocupar mi número 2 sí o sí. Que por cierto, en el lote de figuras que me regaló mi amigo Juanma viene también un Fisto que está bastante reventado, y lo que voy a hacer con él, voy a hacer otro custom más adelante. En este tiempo de confinamiento ya he empezado a trabajar algo en él con los escasos medios que tenemos, porque no se puede salir a comprar ni nada. Entonces pues bueno, ya me entretengo con él y ya más adelante os lo mostraré en el canal. Fisto and Clawful figures new from the Masters of the Universe Collection, each sold separately. Other action figures also sold separately. From Mattel. Y en el número 1... ¿Pues quién va a ser el número 1? Pues He-Man, ¿quién va a ser el número 1? He-Man's so mad for battle armor, He-Man. He-Man Battle Armor, armadura de combate. Esta segunda versión de He-Man pertenece a la serie 3 de 1984
y para mí es mi favorita de todas y de todas las versiones de He-Man. Si la primera y clásica versión de He-Man ya es imponente de por sí, encontrarte en una juguetería a un He-Man que tiene encima una armadura que es una bestialidad y que le pegas puñetazos y se abolla, a mí me dejó flipando. Take that! Just a dent. And that! More dents. But look! A diferencia de su predecesor, no trae escudo, cosa que yo por lo menos lo echo en falta. Trae un hacha doble, que es una pasada y que le da un aspecto de Conan maravilloso. Y por supuesto la espada de poder. Quiero hacer un inciso, ya que he sacado el tema del hacha y del aspecto de Conan, porque yo siempre he pensado que He-Man está inspirado, por lo menos eso pienso yo, en el Conan el Bárbaro que dibujaba John Buscema. Esa cara cuadrada, esa mandíbula tan abierta y esos rasgos casi simiescos a mí siempre se me han parecido muchísimo a los que dibujara el gran John Buscema. Y de hecho de pequeño, como me encantaba leer los cómics de Conan, que son los mismos que todavía conservo de Conan el Bárbaro de John Buscema, pues jugaba con He-Man cuando me aburría de jugar a los He-Man a que era Conan el Bárbaro. God! Only He-Man has this power. Oh, yeah? Battle Armor Skeletor has it too. Now the real fun begins. Es una figura que tiene una presencia majestuosa y que nunca me cansaré de mirarla con lo simple y lo chulo que es y la presencia que le da esta armadura. Su action figure o su movimiento característico es uno de los más peculiares de toda la colección de Masters del Universo y que comparte con Skeletor armadura de combate, Battle Armor en inglés. Como todos sabéis, el movimiento o el action figure más característico de los Masters del Universo es su todopoderoso giro de cintura. Y eso se debe a un muelle que tienen las figuras por dentro del cuerpo y que les recorren vertical desde aquí hasta aquí y hace que pueda girar. Bien, y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con He-Man armadura de combate? Pues sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque tanto He-Man como Skeletor armadura de combate comparten el mismo action figure y que es este cilindro que traen en la armadura. Es decir, vosotros sabéis, o si no, pues lo veis ahora, que si le das un golpe a la armadura se abolla. Y si le das otro golpe, pues aparece el segundo daño o el segundo bollo. Bien, esto se debe a que tiene un muelle muy parecido al de la otra figura, no es igual del todo, pero le atraviesa el pecho en horizontal, ¿vale? Y con unos salientes que tiene se engancha unos pivotes para simular el daño. ¿Qué pasa? Cuando éramos pequeños y teníamos la figura recién sacada de la caja, el action figure, el movimiento iba perfectamente, iba como la seda. 40 años después es complicado que vaya igual, entonces le dabas los golpes a la armadura y se cambiaba tan rápidamente que tú te quedabas flipado, tú quedabas diciendo, Dios mío, que a He-Man le abollo la armadura. Y por eso pues os cuento todo esto, porque un muelle en vertical y otro en horizontal no es compatible y por lo tanto He-Man armadura de combate y Skeletor no tienen lo que es el golpe de cintura, tienen un tope para que giren y ya está. Pero lo que es el action figure para mí es el mejor de toda la colección, para mi gusto es mi figura favorita y por eso tiene que ocupar sí o sí el número 1 de este top. Battle Armor Skeletor and He-Man figures each sold separately from the Masters of the Universe collection. Beastman figure also sold separately from Mattel. ¿Cuál es tu figura favorita de Master del Universo? ¿Qué recuerdos te traen de pequeño? ¿Cuál es tu top? Déjamelo todo en la caja de comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo con las mejores figuras de los Masters del Universo, o por lo menos las que más me gustan a mí, ya sabes, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise de cuando cuelgo más vídeos y así pues me vas a ayudar muchísimo a crear más contenido para el canal y que cada vez seamos más y más en esta pequeña familia de Bernitoys que ya hemos llegado a los 300 amigos. Muchísimas gracias por todo, esto es Bernitoys con el top 10 del Master del Universo. Mano, he cogido el guante y aquí te lo devuelvo. Un abrazo para todos y feliz semana.